¿Alguna vez se ha detenido a preguntarse por qué solo existirán 21 millones de Bitcoin? No 10 millones, no 100 millones, exactamente 21 millones. Es un número tan preciso, tan deliberado, que se siente como si fuera una pieza de un rompecabezas encajando de manera perfecta en el diseño de algo mucho más grande, algo que la mayoría ni siquiera sospecha. Y sin embargo, Satoshi Nakamoto, el creador enigmático de Bitcoin, nunca nos dio una explicación directa. No hubo un bloque revelador, no hubo una nota al pie, solo el código. Y en ese código, incrustado en su núcleo, había un límite: 21 millones. ¿Por qué importa este número? ¿Por qué los bitcoiners hablan de él como si fuera algo sagrado? Para entenderlo, hay que dar un paso atrás y pensar qué es el dinero, y más importante aún, en qué se ha convertido. Hoy, el dinero no está respaldado por nada tangible. Los bancos centrales pueden imprimir tanto como quieran y lo hacen. Trillones de dólares creados con un clic, mientras la inflación se disfraza de crecimiento. Un impuesto invisible que corroe sus ahorros lentamente mientras le aseguran que todo está bajo control. Pero en el fondo, la mayoría siente que algo está roto, que las reglas cambian cada vez que conviene, y que nosotros solo estamos tratando de seguir el juego. Satoshi no creó solo una moneda digital, diseñó una rebelión contra este sistema distorsionado, un sistema donde un comité puede reescribir su futuro mientras usted duerme. Por eso Bitcoin es distinto, no tiene una autoridad central, no hay palancas ocultas, y sobre todo, un límite que nadie puede superar. Ese límite es lo que lo hace único, porque cuando los 21 millones de Bitcoins se hayan minado, no habrá manera de crear más. Ni los desarrolladores, ni los mineros, ni siquiera Satoshi. Las reglas no se negocian. Están grabadas en la cadena y no se doblan por capricho. Ahora, deténgase un momento. Piense cuántas cosas en su vida son verdaderamente inmutables. ¿Cuántos sistemas conoce que no puedan alterarse con el poder adecuado? El límite de 21 millones no es solo un símbolo de escasez, es un acto de confianza radical, o más bien, la eliminación de la necesidad de confiar en nadie. No tiene que creer en la buena voluntad de ningún banquero ni de ningún gobierno. El código no se corrompe, no promete, solo se ejecuta. Por eso, muchos comparan Bitcoin con el oro. Pero mientras el oro es escaso porque la naturaleza así lo dispuso, Bitcoin es escaso porque alguien decidió diseñarlo así. El oro hay que extraerlo de la tierra. Bitcoin hay que minarlo de las matemáticas. Y ese plano, ese diseño de la emisión, es la raíz de todo lo que vendría después. Porque la historia del dinero es predecible. Cada vez que una sociedad se embriaga con la impresión de billetes, termina en catástrofe. Desde la Roma antigua, que devaluó su moneda hasta el colapso, hasta las hiperinflaciones recientes de Venezuela y Zimbabue. Bitcoin es la respuesta a todos esos fracasos repetidos. Una declaración colectiva. No volveremos a cometer ese error. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué 21 millones? ¿Por qué no otro número? Aquí es donde todo se vuelve fascinante. Ese número no es un capricho arbitrario. Es la consecuencia inevitable de un sistema que se construyó sobre principios matemáticos. Al principio, cuando Bitcoin nació en 2009, la recompensa por cada bloque minado era de 50 Bitcoins. Cada 210.000 bloques, más o menos cada 4 años, esa recompensa se reduce a la mitad. Este evento se conoce como halving. De 50 a 25. De 25 a 12.5. De 12.5 a 6.25. Y así sucesivamente. Con cada halving, la creación de nuevas monedas se ralentiza, hasta que llega un momento en el que las fracciones son tan pequeñas que prácticamente desaparecen. Si hace las cuentas, sumando todas estas etapas, verá cómo la emisión converge asintomáticamente hacia 21 millones, justamente. No es un número redondo escogido al azar, es una progresión geométrica, un límite impuesto por un diseño que prioriza la escasez radical como un antídoto contra un sistema que solo sabe crear más deuda. Y esa es la diferencia. El dólar cambia su política monetaria cada vez que conviene. Bitcoin no. Por eso dicen que es el único sistema económico en el mundo cuyo suministro total se puede conocer hoy, mañana o dentro de 100 años. Si hoy tiene nietos, podría decirles cuántos bitcoins existirán en 2045. Intente hacer lo mismo con el dólar.
Quizás la pregunta no sea ¿por qué 21 millones? Sino ¿qué ocurre cuando se crea un sistema que nadie puede manipular? ¿Qué clase de sociedad emerge cuando las reglas no se cambian al antojo de los poderosos? Eso es lo que vamos a explorar ahora, porque esta no es solo una curiosidad técnica, es el corazón de una revolución silenciosa que muchos aún no entienden, y tal vez esta ignorancia sea precisamente la razón por la que todavía hay tiempo para elegir. Para entender por qué Bitcoin no puede existir sin ese límite, primero hay que mirar su diseño más íntimo. El corazón de todo es la recompensa por bloque. Ese mecanismo simple es la razón por la que existe el suministro máximo. Cuando Satoshi activó el sistema en enero de 2009, cada bloque minado otorgaba 50 bitcoins nuevos. Cada 10 minutos, alguien en el mundo resolvía un acertijo criptográfico y obtenía esa recompensa. Era la única forma de crear nuevos bitcoin. No existía otra manera de que entraran al sistema. Pero Satoshi sabía que ese subsidio no podía durar para siempre. Por eso incorporó una reducción automática. Cada 210.000 bloques, la recompensa se corta a la mitad. Sin debates, sin votaciones, sin comités. Un algoritmo implacable que ignora la política y la opinión pública. Así, después de los primeros 4 años, la recompensa cayó de 50 a 25. Después de otros 4 a 12.5. Luego 6.25. Y así seguirá hasta que un día será tan pequeña que será casi polvo digital. Si uno toma todas esas etapas y suma su producción, se da cuenta de que esa serie converge aproximadamente a 21 millones. Piensen en un momento. No hay un grupo de humanos decidiendo cuántos bitcoins imprimir. No hay emergencia económica que justifique cambiar las reglas. No hay estímulo artificial que pueda alterar la progresión. Todo es previsible. Todo es transparente. Si alguien intenta cambiar la oferta total, su versión de Bitcoin queda fuera del consenso. Los demás nodos la rechazan. Fin de la historia. Eso es lo revolucionario. Un sistema monetario que no necesita permiso. Un protocolo que no requiere fe ciega. Solo necesita tiempo. En las finanzas tradicionales, la cantidad de dinero circulante se decide en un salón cerrado. Unos pocos analizan gráficos, tasas de interés, inflación proyectada y aprietan un botón. La impresión de dinero se convierte en un acto político. En Bitcoin, la creación de ese dinero es un proceso mecánico y finito. Por eso se dice que es la política monetaria más predecible del mundo. Uno puede hacer cálculos de aquí a 2140 cuando se mine el último Bitcoin. Sí, escuchó bien, en algún punto del siglo XXII, la recompensa se reducirá a cero. A partir de entonces, no se crearán más Bitcoins. Pero eso no significa que la red dejará de funcionar. A partir de ese momento, los mineros se sostendrán exclusivamente con las comisiones de transacción, pequeñas cantidades que los usuarios pagan para que sus operaciones se incluyan en la cadena. Muchos se preguntan si esto será suficiente para sostener la seguridad de la red. Algunos creen que las comisiones crecerán en valor, ya que cada transacción en la capa base será como un acuerdo importante, no un simple pago cotidiano. Otros piensan que el Lightning Network absorberá las transacciones menores, dejando la cadena principal como un registro de liquidación final. Y aunque hay debate sobre cómo evolucionará ese equilibrio, hay algo que no está en discusión. La cantidad máxima jamás se moverá. Nunca habrá más de 21 millones. Jamás. Esa es la esencia de la escasez digital. Hasta que Bitcoin llegó, la escasez era una prioridad de la materia. El oro era escaso porque la tierra lo hizo así. El petróleo porque extraerlo requería esfuerzo. Pero Bitcoin logró algo inédito: convertir la escasez en una propiedad del código. Una escasez que no depende de la geología ni de la voluntad política. Una escasez que no puede ser alterada ni siquiera por quien la creó. Piensa en la magnitud de eso. Por primera vez, existe un activo cuya oferta no puede expandirse bajo ninguna circunstancia. Ni una crisis, ni una recesión, ni una pandemia. Eso cambia la psicología humana, porque si sabe que algo no puede multiplicarse arbitrariamente, su relación con él se transforma. Ya no lo mira como un bien de consumo, lo ve como un refugio. Esa es la raíz de la famosa filosofía del HODL, un término que nació en un error tipográfico y terminó convirtiéndose en una declaración cultural. Porque si cree que la demanda crecerá y que la oferta jamás aumentará, la conclusión racional es simple: usted espera. El tiempo pasa de ser su enemigo a ser su mayor aliado. Eso no ocurre con ninguna moneda fiat,
con ninguna. En cada crisis, la respuesta de los bancos centrales es la misma: imprimir. Imprimir para rescatar industrias ineficientes. Imprimir para financiar déficits perpetuos. Imprimir porque es más fácil que enfrentar las consecuencias de un sistema viciado. Bitcoin, en cambio, es la negación de ese hábito. Por eso la inflación no es un accidente, es un mecanismo, un impuesto oculto que destruye la paciencia y premia la prisa. Cuando sabe que su dinero pierde poder adquisitivo cada año, ¿qué hace? Lo gasta rápido, se endeuda, apuesta, persigue rendimientos imposibles. Y ese comportamiento, multiplicado por millones de personas, crea sociedades con alta preferencia temporal. La preferencia temporal es como los economistas describen la relación entre el presente y el futuro. Si todo lo empuja a gastar hoy, su tiempo preferido es el ahora. Y mañana queda siempre para después. Bitcoin subvierte ese impulso. Lo invierte por completo. Si sabe que hay un techo inmutable de 21 millones y que ningún banco central puede imprimir un satoshi extra, ¿qué incentivos tiene? Esperar, guardar, pensar en décadas, no en meses. Esa es la raíz de un cambio cultural profundo. No es solo una decisión financiera, es una declaración sobre qué clase de futuro quiere construir. Por eso tantos bitcoiners hablan de riqueza generacional, porque Bitcoin es un experimento que no se mide en ciclos políticos, sino en escalas de tiempo que trascienden una vida. Piense qué significa eso en un mundo que lo empuja a consumir todo hoy, a comprar, endeudarse, especular. De pronto aparece un activo cuyo mensaje es otro. No hay prisa, no hay inflación que lo obligue a actuar, no hay un burócrata que pueda recortar su porción, y entonces el dinero deja de ser una trampa de consumo y se convierte en una reserva de soberanía. Pero ese efecto psicológico no ocurre de inmediato, requiere un proceso. Primero llega la curiosidad, después la incredulidad, luego el estudio obsesivo, y finalmente la aceptación de que esta vez es distinto, hasta que en el año 2140 la recompensa por bloque llegue a cero. Ni una fracción más, ni un satoshi. Eso genera temor. Piense qué significa eso. Un sistema financiero que no puede inflar su base monetaria, ni siquiera en el siglo XXII. ¿En qué otro lugar existe algo parecido? Ninguno. Ese es el núcleo de por qué Bitcoin no es solo un activo digital, es un experimento civilizatorio. Una apuesta a que las reglas inquebrantables pueden crear un comportamiento diferente. Porque si el dinero deja de diluirse, la paciencia deja de ser un sacrificio y se convierte en una estrategia racional. Quizás la pregunta más importante no sea si Bitcoin sobrevivirá, sino si la sociedad que depende del dinero fiat puede seguir sosteniéndose en un paradigma de deuda infinita mientras existe un recordatorio silencioso de que hay otra forma. Para algunos eso suena intimidante. Se preguntan si el sistema seguirá siendo accesible, si Bitcoin no se convertirá en un club exclusivo para quienes pueden pagar, pero otros lo ven de forma distinta, como un proceso natural de evolución. La capa base se convierte en un registro de liquidación y las capas superiores absorben la actividad cotidiana. Es lo que ocurre con el oro. Hoy nadie paga el café con lingotes. El oro es la base, la reserva, lo que respalda confianza. Bitcoin podría adoptar un rol similar, una capa de certeza sobre la que se construyan redes más veloces y flexibles. Y si eso ocurre, las comisiones no serán un obstáculo, serán un reflejo de la importancia de cada operación. Pero más allá de la arquitectura técnica, hay un detalle que casi nadie considera: la desaparición progresiva del suministro efectivo. Con cada clave privada que se pierde, con cada cartera olvidada, la cantidad real de bitcoins en circulación disminuye. Algunos estiman que millones de monedas ya están perdidas para siempre. Eso significa que aunque el límite máximo sea 21 millones, la cifra utilizable es mucho menor. Y esa tendencia solo puede intensificarse con el tiempo, porque a diferencia del dinero tradicional, no hay una oficina que pueda remitir sus bitcoins si pierde las claves, no hay número de atención al cliente, no hay segunda oportunidad. En un mundo donde la intermediación se ha vuelto omnipresente, donde todo depende de terceros, Bitcoin es una anomalía, un recordatorio de que la promesa del dinero infinito siempre acaba cobrando su precio. Mientras tanto, Bitcoin permanece esperando que otros lleguen a la misma conclusión, que tal vez el único dinero digno de confianza es aquel que no puede ser creado por decreto, y que por más sofisticados que sean los argumentos en contra, la simpleza de un límite inmutable es más poderosa que cualquier narrativa. En ese sentido, el techo de 21 millones es algo más que un dato curioso.
Es un espejo, uno que obliga a cada sociedad, cada inversor, cada ahorrador a preguntarse, si no puedo imprimir más, ¿qué voy a hacer con lo que ya tengo? Pero la pregunta final, la más incómoda de todas, no es técnica, es filosófica. ¿Por qué alguien diseñaría un sistema así? ¿Por qué renunciar al control, a la flexibilidad, a la capacidad de ajustar las reglas según convenga? La respuesta no está en un paper académico, ni en una declaración pública de Satoshi. Está en la forma en que Bitcoin se comporta, en la manera en que su código ignora la voluntad humana, en el silencio con que sigue operando a pesar de todo lo que ocurre fuera de su red. Satoshi no creó Bitcoin por capricho, lo hizo como respuesta a un problema que casi todos sentían, pero pocos sabían expresar. Un sistema donde la confianza se convierte en rehén, donde las instituciones prometen proteger el valor y sin embargo terminan erosionándolo, donde cada crisis financiera produce la misma reacción: más deuda, más emisión, más rescates. Y así, década tras década, la moneda pierde su función más esencial: ser una reserva fiable de valor con el tiempo. Por eso, la cifra de 21 millones no es un número cualquiera, es un límite moral, un recordatorio de que hay líneas que no deberían cruzarse, aunque resulte conveniente. Porque cuando usted imprime dinero sin freno, está declarando que su presente importa más que el futuro de todos. Está diciendo que la responsabilidad puede posponerse indefinidamente. Bitcoin contradice esa lógica, y lo hace con una frialdad que incomoda. Cuando Satoshi desapareció, dejó más que un protocolo, dejó un ejemplo, el poder de crear algo tan transparente que no necesita un guardián. Piensa en cualquier otro sistema financiero, siempre hay una autoridad, un supervisor, un consejo que decide los ajustes. Aquí, no, aquí hay una regla simple: el suministro es finito, y si no le gusta, no puede cambiarlo, puede ignorarlo, puede criticarlo, puede ridiculizarlo, pero no puede alterarlo. Para muchos, esa línea es un enigma, una excentricidad técnica. Para otros, es la clave de todo, porque si el dinero no tiene un límite, tampoco tiene un significado claro. Si puede imprimirse sin esfuerzo, ¿por qué esforzarse por conservarlo? Si puede expandirse en cada crisis, ¿por qué ahorrar? ¿Por qué pensar a largo plazo? Esa es la lección más profunda de Bitcoin. La escasez no es solo una propiedad económica, es una disciplina moral. Cuando sabe que no habrá más de 21 millones, comprende que su papel en el sistema es distinto. No es un consumidor pasivo de políticas monetarias, es un participante que debe elegir: ¿quiero estar dentro o prefiero quedarme afuera? No hay términos medios. Ese diseño binario, ese todo o nada, es el diseño de Satoshi. Una forma de decir: no espere que le cuiden, no espere que alguien flexibilice las reglas por usted. Si quiere libertad, deberá asumir el coste. Ese coste puede ser técnico: aprender a manejar claves privadas, asegurar su almacenamiento, entender los riesgos, entender los ciclos, o puede ser psicológico: la incertidumbre de moverse en un territorio sin árbitros. Pero a cambio, obtiene algo que ningún otro activo ofrece: una certeza inquebrantable, la certeza de que nunca despertará con un comunicado diciendo: hemos decidido imprimir un poco más. También es preciso mencionar que hay una teoría que tiene mucha relevancia, y es que algunos dicen que Satoshi eligió 21 millones porque en 2009 el dinero base en circulación, en ese entonces M1 o M0, dependiendo de la medida, rondaba los 21 trillones de dólares estadounidenses. Según esa hipótesis, si se divide 21 trillones de dólares entre 21 millones de Bitcoin, da $1 millón por Bitcoin como precio objetivo si toda la base monetaria se emitiera en Bitcoin. Y aunque tal vez no fuera su objetivo directo, Satoshi sí habló en 2009 de que si Bitcoin lograba reemplazar a las monedas fiduciarias, el valor de cada Bitcoin sería proporcional a la base monetaria global dividida entre el número total de Bitcoin. En ese sentido, que en ese momento la cifra global estuviera en el rango de decenas de trillones y el sistema de Bitcoin fueran decenas de millones, reforzaba la idea de un Bitcoin muy valioso si se adoptaba masivamente. Lo que pasa en realidad es que no hay evidencia real que confirme que haya usado esa equivalencia como base, así que tal vez el número 21 millones es consecuencia directa de la fórmula de la emisión: 50 Bitcoin por bloque, halving cada 210.000 bloques, bloque cada 10 minutos. Así que tal vez lo que más tiene sentido es que Satoshi quería que la misión inicial fuera similar a extraer oro, pero con una tasa predecible y decreciente. Calculó que si un bloque se produce cada 10 minutos, habría unos 6 bloques por hora,
por 24 horas, por 365 días, por 4 años, igual a 210.000 bloques por ciclo. Multiplico eso por la recompensa inicial de 50 Bitcoin y luego por el efecto del halving hasta el infinito. Sale 21 millones. De esa manera, el número no tendría un significado místico, sino una consecuencia de cómo diseñó la reducción de recompensas, más no un objetivo en sí mismo. Lo cierto es que la certeza de que sus fracciones de Bitcoin no son promesas de nadie, son parte de un sistema que existe independientemente de la opinión humana. Y esa certeza, en un siglo donde casi todo puede editarse, es extraordinaria. Esa estabilidad no garantiza riqueza, no promete protección frente a la volatilidad, no ofrece consuelo en los ciclos bajistas, solo asegura que pase lo que pase, nunca habrá más de 21 millones. Y ese límite, tan simple y tan implacable, es el corazón de todo. No importa cuántas veces el precio caiga, no importa cuántos titulares declaren muerto a Bitcoin, no importa cuántos gobiernos intenten frenarlo. El algoritmo sigue, los bloques se minan, las recompensas se reducen, la escasez crece. Y un día, cuando la última fracción se emita, cuando el contador llegue a cero, el mundo entero entenderá qué significa jugar con un activo que no responde a la voluntad de nadie. Ese día, muchos mirarán atrás y se preguntarán, ¿por qué no vi venir esto? Y la respuesta será tan sencilla como brutal, porque estaban acostumbrados a pensar que todo es negociable, que todo puede reescribirse, que todo tiene un margen de maniobra. Pero Bitcoin no funciona así. Y ese carácter es lo que con el tiempo cambiará más que el precio, cambiará la conciencia. Porque cuando millones comprendan que la única forma de participar en un sistema verdaderamente finito es actuar antes de que sea demasiado tarde, las puertas se cerrarán con el mismo silencio con el que hoy permanecen abiertas. Por eso, la pregunta no es si el límite de 21 millones es importante. La pregunta real es, ¿está preparado para vivir en un mundo donde ya no puede crearse más? Esa es la frontera que separa a quienes observan de quienes actúan. Yo ya elegí de qué lado estar, y usted todavía tiene tiempo.